Mi nombre es Javier Galán y te invito a que veas esta entrevista en temas de vanguardia de Intras. Gracias. En cuanto al tema del alto rendimiento, lo que nos tendríamos que preguntar es de qué somos capaces de hacer. Las personas en sí no sabemos exactamente hasta qué podemos hacer, cuáles son nuestros límites. Tenemos un componente emocional que nos hace ver más allá o hacer más allá de lo que creemos que somos capaces de hacer. Siempre hemos escuchado el caso de aquella madre que ha sido atropellado su hijo y ante esa desesperación pues ha conseguido levantar un vehículo que estaba encima de su propio hijo. Desde la racionalidad eso no tiene sentido. Entonces, si nosotros queremos conseguir un alto rendimiento, tiene que haber algo que marque una diferencia. Todos esos equipos que hemos escuchado en alguna ocasión, como los Dream Team, yo siempre recuerdo pues, en el Barcelona, en el Real Madrid o los Chicago Bulls, eran equipos que dejaron una huella especial. No era un equipo más. Eran equipos que, independientemente que te gustara el básquet o independientemente que te gustara el fútbol, o en este caso ahora mismo se está dando, por ejemplo, con Fernando Alonso en Aston Martin, ¿no? Hay algo que se da, que es una energía especial que hace que las personas hagan más de lo que son capaces de hacer. Por ello, un ejemplo muy bonito de un alto rendimiento es el caso que se vio o que hemos compartido y hemos vivido en la película de Invictus. En la película de Invictus, para aquellos que no la conozcáis, os recomiendo que la veáis. Es un caso verídico en el que habla, en este caso, Nelson Mandela era consciente que si algo une a los pueblos es la música y es el deporte. En particular, yo os puedo contar que yo tuve la experiencia personal de vivir cuando ganó la selección española de fútbol en España y toda España estaba unida. Y sabéis que en España están formadas por muchísimas autonomías donde algunas buscan su independencia, pero esa selección en particular que ganó ese mundial hizo que nos uniéramos todos. Había banderas por todo el país, banderas de España. En el caso de Invictus hay un caso claro que es donde Nelson Mandela se junta, en la película, se junta con el capitán de fútbol, de rugby, se junta con el capitán de rugby y le dice: mira, François, todos, en este momento nuestro pueblo necesita inspiración y todos tenemos que superar nuestras propias expectativas. Previo a esta frase, quiero decirte que este equipo no estaba funcionando bien. Este equipo no estaba teniendo grandes resultados, pero casualmente se iba a dar el Campeonato Mundial de Rugby en este país. Y es ahí donde, cuando él tiene esta reunión con Nelson Mandela y él sale de la reunión, su novia le pregunta que qué le ha dicho su presidente. Y después de recibir ese mensaje donde le dijo: François, necesitamos inspiración y todos tenemos que superar nuestras expectativas, el mensaje que él se llevó es: creo que lo que él quiere de nosotros es que ganemos el Mundial. Y así fue, y terminaron ganando el Mundial, un equipo que en ese momento no lo estaba pasando bien. Pero cuando tú siembras una semilla donde emocionalmente te toca profundamente, que es esa misión, consigues en la gente que haga más de lo que ni siquiera ellos son conscientes que pueden hacer. Y esa es lo que puedo deciros como respuesta de toda esta primera pregunta. El team branding. Esto realmente no existe como tal. Yo lo he puesto en diferentes capacitaciones, el concepto del team branding, como algo que he visto en algunos equipos. Por ejemplo, hay un equipo de rugby que es fantástico, es famoso, se llaman los All Blacks. Los All Blacks se caracterizan porque ellos tienen un ritual al comienzo de todo partido que se llama la haka, que es un ritual maorí. Ese ritual es impresionante escucharlo, leerlo. Obviamente yo leo los subtítulos porque, claro, yo no sé ese lenguaje, y es fascinante lo que dice. Cuando uno ve este ritual de los All Blacks en un partido, es que se te ponen la piel de gallina, se te eriza, porque el nivel de conexión emocional que generan es increíble. Y es un sello personal que tiene, en este caso, los All Blacks.
Entonces, el team branding consiste en tener un sello personal, en generar algo que te marque la diferencia. Como os decía en la anterior pregunta, el hecho de los Dream Team que hemos visto tanto en el básquet como en el fútbol, y en este caso estoy hablando del rugby, son equipos que marcan especialmente. A su vez, son equipos que tienen otro componente importante, y es que ven del problema una oportunidad. Son conscientes que todo aquello que les genera un problema es parte de su propio aprendizaje y desarrollo y les va a permitir superarse en el día a día. Es decir, encuentran en la incertidumbre un incentivo. Este es otro de los puntos importantes que tienen los equipos en los cuales tienen un team branding, que marcan una diferencia. Y a su vez, son equipos que aportan valor en su entorno. Ahí en el aporte de valor, yo cuando trabajo con equipos que están en el desarrollo de un alto desempeño, lo que les digo es que tenemos que trabajar o el dar o el par. ¿Qué es el dar o el par? Es una regla mnemotécnica que he creado, es que las personas nos movemos o por placer o por dolor. Entonces la P es de placer y la D es de dolor. Entonces, cuando yo tengo un dolor, ¿qué es lo que hago? Me tomo algo para calmarlo. Normalmente vamos a poner, me duele la cabeza, me tomo una aspirina. Entonces la A es de la aspirina, para el dolor, o la aspirina para un placer. Pero claro, yo no me puedo tomar cualquier aspirina, me tengo que tomar una aspirina que tenga cierto nivel de referencia. Es decir, en este caso, pues ya todos conocemos una marca que es enigmática ya en cuanto a las aspirinas. Por lo tanto, la R es de la referencia. ¿Quién hay detrás de esa aspirina? Por eso, el par o el dar es D de dolor, P de placer, la A es de aspirina y la R de referencia. Es una regla mnemotécnica que nos ayuda para aportar valor. En resumidas cuentas, un team branding se basa en el hecho de tener incluso un lema, una frase, una arenga que nos estimule y nos contacte, nos conecte directamente con esa emoción, como tienen los All Blacks. Todos los podemos tener, algo que nos marque especialmente de forma personal y como equipo. A su vez, el concepto de hacer de la incertidumbre un incentivo y donde veamos que un problema es una fuente de inspiración para seguirnos desarrollando y, por supuesto, aportar valor de forma incondicional. Pues esto va hilado con la primera pregunta que anteriormente he dicho. Si yo quiero que las personas generen un alto rendimiento, es decir, excedan lo que ni siquiera ellos son capaces de ser conscientes que pueden llegar a hacer, les tengo que estimular con un componente emocional fuerte. Por eso ahí decimos que la emoción decide y la razón justifica. Si yo quiero movilizar a la gente, lo tengo que movilizar desde la emoción. ¿Qué ocurre? Que las empresas en general, debido a la RSC, pues suelen tener definida su misión. Pero esas misiones que han definido las empresas, en la gran mayoría de los casos, dijéramos, el personal de la propia organización no la tiene integrada. Suelen ser frases larguísimas, que son muy difíciles de memorizar, y entonces al final la gente se queda con 2 o 3 palabrejas de la propia misión, pero de quedarse con 2 o 3 palabrejas de la misión no es suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes claro la misión, automáticamente es un porqué que te ayuda a definir muy fácilmente los cómo. ¿Qué ocurre? Que la gran mayoría de la gente se enfoca en el cómo, pero el cómo no es estimulante. Pero cuando tienes un porqué claro, el cómo sale solo. Por ejemplo, en mi caso, mi misión en mi profesión es ayudar a sacar lo mejor de las personas de forma creativa, divertida e innovando. ¿Qué significa? Que yo no me enfoco en dar una capacitación, por ejemplo, de gestión de equipos de alto rendimiento. No. Además, se lo digo a la gente. Algunas veces les digo, ¿vosotros creéis que vosotros qué pensáis? ¿Que me motiva o no me motiva esta formación, esta capacitación? Y todo el mundo me suele decir sí. Y les digo, mirad, la tarea de dar la formación no me motiva lo más mínimo. La razón de ser de dar esta formación sí me motiva. ¿Por qué? Porque yo no me enfoco con vosotros en daros una formación de gestión de equipos de alto rendimiento. Me estoy enfocando en ayudar a sacar lo mejor de vosotros con un tema, que es el que estamos abordando, gestión de equipos de alto rendimiento, en donde los protagonistas sois vosotros, no soy yo. En este caso, quiero sacar lo mejor de vosotros con este tema. ¿Qué significa? Que al enfocarme con vosotros en este tema, yo ya no rutinizo en la formación, porque al ser protagonistas la audiencia, cada formación
va evolucionando en función de la audiencia que voy teniendo. Por lo tanto, no entro en repetir el mismo módulo con las mismas palabras continuamente. Va variando porque los que marcan la pauta son la gente. Me adapto a la gente. Entonces, la misión lo que te permite es tomar foco en el entorno. Cuando yo tomo foco en el entorno, los cómo aparecen solos. Y entonces, si yo me he definido ayudar a sacar lo mejor de las personas de forma creativa, divertida, innovando, o ayudar a la gente a ser mejor de forma resumida, busco metodologías, busco formatos que me ayudan a sacar lo mejor de la gente en on stage o en el aula o en la sala. Por eso es muy importante que cuando una persona un equipo esté trabajando en una empresa, tenga muy claro el para qué, porque con un para qué bien claro y estimulante salen todos los cómo, de forma automática. Los porqués mueven a los cómo, pero los cómo no mueven a los porqués. Dicho de otra forma, todo soñador tiene un técnico trabajando para él, pero pocos técnicos tienen soñadores trabajando para ellos. Porque en el momento en el que nos encontramos, todo lo que hemos considerado soft, ahora es power. Ya no podemos estar hablando de soft skills, ahora tenemos que estar hablando de power skills. ¿Y por qué? Porque poco a poco las personas nos estamos aislando, estamos muy metidas en nuestras herramientas informáticas, sean los celulares, los laptops, los portátiles, las computadoras, y nos estamos aislando poco a poco. Y la capacidad que tiene la gente de comunicarse y de entablar conversaciones inteligentes, cruciales y situaciones en las cuales yo tengo que buscar soluciones, cada vez le es más complejo a la gente. Entonces, estamos ahora en un momento que llaman BANI. ¿Y qué es BANI? BANI viene de un acrónimo en inglés que significa brittle de ansiedad, de quebradizo, la A de ansiedad, la N de no lineal y la I de incomprensible. Para estos 4 ítems se necesitan unas habilidades especiales. La primera es el manejo de la resiliencia. Para manejar los estados de quiebre o dijéramos delicados, se necesita ser resiliente. ¿Pero qué es la resiliencia? La resiliencia la tiene clara la gran mayoría de la gente, solo le falta un matiz que muchas veces no consideramos. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a la adversidad. Ahora, no solo es sobreponerse a la adversidad, sino es dar gracias por sobreponerse a la adversidad y qué he aprendido de esa adversidad, es decir, busco la capitalización del aprendizaje. Si yo no encuentro el aprendizaje que escondía esa adversidad, me volverá a ocurrir hasta que lo encuentre. Es por eso que es muy importante que en la resiliencia no te ocurre casualmente, te ocurre porque nosotros nos hemos hecho correspondientes para vivir esa situación, que es algo que necesitamos aprender. Por lo tanto, recibirlo con un gracias es muy importante. ¿Cómo manejamos la ansiedad? Pues mirar, la ansiedad en este momento, y todo esto son ítems que tenemos que, dijéramos, comunicar a nuestros equipos. Hoy, más que nunca, está apareciendo, por ejemplo, todo lo que es la inteligencia artificial. Pero cuando no es la inteligencia artificial es el metaverso, y cuando no es el metaverso es otra historia. Y así van apareciendo miles de herramientas, tecnologías, que no sé si te habrá pasado en alguna ocasión, a mí me ha pasado, que es como que, no me da tiempo a asimilar todo esto. O de repente alguien te dice, hoy me he bajado esta app, o oye, me he bajado esta información, oye, he hecho este seminario, o me he formado en esto. Y tú dices, madre mía, a mí no me da tiempo a hacer tantas cosas. Y cuando uno está en esa tesitura es como, no me da tiempo a aprender todo esto, entramos en un estado de ansiedad. Entonces, ¿cómo manejo yo esa ansiedad? Con 2 herramientas principales. La empatía, con respecto a la comprensión de los demás, pero también la empatía de comprenderme a mí, que ese es un punto que la gente no tiene en cuenta, comprenderme a mí mismo, ser empático conmigo mismo. Y por otro lado, otro punto muy importante, en este caso es lo que llaman el mindfulness. ¿Qué es el mindfulness? El mindfulness no es solo hacer meditación, la meditación es una herramienta del mindfulness. El mindfulness es algo que en antaño la gente lo hacía muy bien, nosotros lo hemos perdido de vista. El mindfulness es el hecho de tener un estado de presencia, es decir, estar en el aquí y en el ahora. ¿Qué pasa? Si ahora, por ejemplo, imagínate que yo estuviera agobiado con la inteligencia artificial. Pregunta que tendría que hacer. En este momento, donde yo me encuentro, aquí, delante de esta cámara, hablándote a ti, personalmente, ¿necesito la inteligencia artificial? No, no la necesito. Solo necesito estar 100% concentrado, hablándote a ti, personalmente a ti, porque la inteligencia artificial no me hace falta. Es decir, estar a full en el aquí y en el ahora. Esto en cuanto a la ansiedad.
En cuanto a la N no lineal, lo que hay que manejar bien es el cambio. ¿Qué ocurre? El cambio para mucha gente, cuando tú le hablas que va a haber cambios en las empresas, lo primero que piensan es que se van a quedar sin trabajo o que va a haber despidos en la organización. ¿Eso qué significa? Que para la gente el cambio es sinónimo de pérdida. Pero la realidad es que el cambio es parte de la propia naturaleza. Después de la noche viene el día, después de la primavera viene el verano y después del verano viene el otoño, después del otoño viene el invierno. El cambio es constante. Si no hay cambio, no hay evolución. Y el cambio nos hace ser más adaptables, más creativos y además más ágiles en el desarrollo de las cosas. Pero ¿qué ocurre? Muchas personas están enfocadas en la pérdida, cuando la realidad es que nosotros evolucionamos porque estamos en un cambio continuo. Si le damos gracias al cambio y nos hacemos ver que gran parte de nuestros hitos en la vida han sido resultado de vivir situaciones de cambio en las cuales en muchos casos ni esperábamos, le daríamos muchas gracias a este cambio. Incluso en situaciones críticas, tanto en la pérdida de seres queridos como en la pérdida de amigas, amistades, amigos, amigas e incluso parejas. Y en la parte de la I, de la parte incomprensible, que ocurren cosas muy incomprensibles en este entorno, no voy a poner ejemplos ahora porque no vendría al caso, hay que manejar lo que se llama la transparencia y la intuición. Hoy tenemos que ser muy transparentes con nuestro equipo. Y deciros algo, cuando tú no eres transparente a lo mejor piensas que la gente no se da cuenta. Pues sí, se transmite un algo que hace que las personas se den cuenta de que tú no eres todo lo sincero o sincera que deberías de ser. ¿Y qué pasa? Cuando uno no es transparente al 100% y está ocultando cosas, en el momento que yo estoy ocultando, voy a dejar de conectar con el interlocutor que yo tengo delante. Por lo tanto, cuanto más transparente sea, más claro, más auténtico, mejor nivel de conexión voy a tener con mi interlocutor, porque no tengo que andar tapando nada. Y como no tengo que andar tapando nada, eso va a significar que el nivel de contacto que tengo con mi interlocutor se eleva considerablemente y eso va a hacer que desarrolle enormemente la intuición, porque me va a venir una información que en ese momento no contaba, pero es resultado de la conexión que tengo con mi interlocutor. En resumidas cuentas, habilidades importantes o power skills que son necesarias hoy: la resiliencia, el mindfulness, la empatía, la gestión del cambio, la transparencia y la intuición. Y esto va a ayudar a generar un equipo de alto desempeño. Voy a hablar de la palabra inspiración. Yo estoy en un movimiento que se llama Líderes que Inspiran. Inspirar es algo muy bonito, pero vamos a analizar de dónde viene la palabra. Inspirar viene de inspirare, y inspirare significa espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Eso significa que cuando yo estoy respirando, cojo aire y estoy inspirando, me estoy nutriendo del entorno. Entonces, necesito nutrirme del entorno, porque en ese entorno, si yo lo empiezo a observar, voy a empezar a aprender cosas. Pero ¿qué pasa cuando inspiro? Que tengo que empezar a soltar. Y entonces, ¿qué pasa? Para yo nutrirme de elementos que me vayan desarrollando, es necesario soltar. ¿Y esto qué significa? Que ahí entramos con una ley que es fantástica, que se llama la ley de los espacios vacíos. ¿Y qué te dice la ley de los espacios vacíos? Que todo espacio vacío tiende a llenarse. ¿Qué significa? Que cuando yo suelto algo, automáticamente me voy a llenar de nuevas cosas. Es decir, que si yo soy de una persona que siempre cuento lo mismo y no me nutro de nueva información, al final voy a ser muy repetitivo porque no estoy vaciando mis estantes. Por eso es necesario nutrirme. Entonces, en el caso de un equipo, me tengo que nutrir del equipo. Tengo que también ver toda la potencialidad que tiene mi equipo. Entonces, ¿cómo consigo eso? Hacer que mi equipo fluya. Lo primero y fundamental, ser ejemplar. El ejemplo es la herramienta más potente que hay. Yo siempre recuerdo un jefe que tuve, que a los 3 días de estar en la empresa, me fui a una reunión con él, y según estaba en esa reunión, que la gestionó él, llevaba 3 días, él era el director general, y según salimos, me dice: oye Javier, nos vamos a tomar un café y me das feedback. Yo dije, vale, pero dije, ¿qué feedback le voy a dar? Es el director general, no sé qué feedback le voy a dar, pero bueno, está bien. Entonces le empiezo a dar un feedback, pues imagínate, muy light, no era muy aportativo, hasta que me llega y me dice: no, Javier, quiero que te mojes. Está bien. Entonces yo digo, bueno, pues me voy a mojar, digo, a ver qué pasa después de esto. Y yo empecé a decirle ya aspectos que eran positivos, otros que eran más mejorables. Bueno, le empecé a dar. Él me dio las gracias, me dijo: mira Javier, me acabas de dar
unos puntos de vista muy interesantes. Tú todavía no estás viciado en la organización y esto me hace ver cosas que antes no veía. Y ahí quedó la cosa. Pero claro, el tiempo pasa y yo tenía que ir a una reunión, como 2 o 3 meses después, y él me acompañó. Y cuando terminó la reunión, gestionaba yo la reunión, me dice: oye Javier, nos vamos a tomar un café y te doy feedback. Claro, ahora ¿quién es el guapo que dice no quiero que me des feedback? Si ya él fue el primero que se expuso desde esa situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando alguien se hace accesible, primero quita todas las excusas. A su vez, ¿qué significa? Nosotros en esa empresa siempre recordaré que una de las premisas fundamentales era no mentir. Es decir, que si nosotros no cumplíamos con un cliente había que decírselo. Y recuerdo también en otra reunión que estaba con esta misma persona, porque este es un jefe o una jefa, es un líder que me marcó muy positivamente en mi vida. Y recuerdo estar en una reunión en la que estábamos con el cliente delante y el cliente le preguntó: oye, ¿qué tal vas con el proyecto tal? Y en ese momento le respondió: ¡wow! Se me ha olvidado. Me llamó la atención que delante del cliente dijera: se me ha olvidado. Y entonces automáticamente dice: pero bueno, si es que es el lunes que viene y estábamos a jueves. Y le dijo: ¿alguna vez te hemos fallado? Y dice: no, pues tranquila, que era una mujer, la interlocutora, tranquila, que el lunes nosotros estamos haciendo este proyecto contigo. Y recuerdo salir de esa reunión y me dice: Javier, ¿tú querías un proyecto? Pues toma, aquí tienes un proyecto. Y estuve trabajando todos esos días para sacarlo adelante el lunes y el martes. Pero lo que me llamó la atención es desde su vulnerabilidad me hizo ver que también nosotros tenemos derecho a cometer errores, porque yo veía que él era un referente y no era una persona perfecta. Y cuando alguien me hace ver que él no es perfecto, pero que está al más alto nivel, me da pie a que yo también puedo arriesgar, puedo cometer errores y, por supuesto, para yo conseguir grandes rendimientos, obviamente la perfección no existe, tengo que hacer prueba y error. Y esta forma que tenía él de gestionar, me lo hizo ver en aquellos momentos de una forma clarísima, y el concepto de ser vulnerable te hace que tú tomes la iniciativa. Y ahí te dejo una frase que a mí la tengo siempre muy presente conmigo y es: un líder vulnerable es un líder duplicable. Y si yo quiero tener un equipo, quiero que me duplique. Bien, a ver, lo primero que tendríamos que tener claro es que hay líderes, hay jefes o jefas que marcan positivamente a la gente y hay jefes o jefas que no marcan positivamente. Todos nos generan aprendizajes, sean positivos o negativos, pero hay algunos que te marcan pues muy positivamente. ¿Cuál es la diferencia entre los que marcan positivamente y los que no marcan positivamente? O marcan negativamente, mejor dicho. Pues la diferencia principal está en una mentalidad. En la mentalidad de abundancia o la mentalidad de escasez. Los que no marcan positivamente o marcan de forma negativa es que están muy enfocados en conservar su trabajo, en que no les quiten su trabajo. ¿Y eso qué ocurre? Que si yo estoy muy enfocado en que no me quiten el trabajo, ¿dónde estoy poniendo el foco? En que las personas no sepan más que yo. Porque si, claro, yo tengo equipo de gente que sabe mucho más que yo, los voy a limitar, porque obviamente tienen mucho poder para que ellos me vayan quitando el trabajo. Por lo tanto, hago un formato tapón y eso hace que limito la información, estanco a la gente. Es como un agua que la estanco y al estancarla, ya sabemos que el agua estancada, ¿qué le ocurre? Agua estancada es sinónimo de mal olor, es sinónimo de parásitos, es sinónimo de todo tipo de bichito que si no muerden pican, pero todos son negativos. Y toda la fauna que hay dentro del río es negativa, a su vez la propia vegetación. Ahora, ¿qué ocurre si yo tengo una mentalidad de abundancia? Es decir, considero que yo me quiero rodear de gente que sepa incluso mucho más que yo. No me importa. Entonces es como que no estoy haciendo tapón, estoy dejando que corra el agua. Y al correr el agua, ¿qué significa? Que automáticamente en un agua cristalina que hay un movimiento, la fauna, es decir, en este caso los peces, son comestibles en términos generales, el agua es cristalina, es limpia y la vegetación es una vegetación con muchísima luz y no hay mal olor. Entonces, de alguna forma estoy evitando que se generen conflictos a diferencia con el agua estancada. En resumidas cuentas, para generar un liderazgo transformacional tenemos que tener una mentalidad de abundancia y rodearnos de gente que incluso sepa mucho más de lo que nosotros llegamos a saber. Por eso, a mí me encanta esa frase que dice Richard Branson, que dice: hay que formar a la gente lo suficiente para que se quieran ir y hay que cuidarlos mejor para que se queden.
Si nosotros analizamos la palabra comunicación, yo siempre la desgloso en dos partes. Comunicación, es decir, cuando yo comunico algo, siempre estoy esperando un movimiento del otro o de la otra persona. Ese movimiento puede ser un movimiento positivo o puede ser un movimiento negativo. Cuando uno dice algo, o suma o resta, no se va a quedar en stand-by. Por eso hay que cuidar muy bien las palabras. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo le digo algo a mi equipo, tengo que decir algo que les sume. Pero incluso si les doy un feedback, el feedback tiene que ser un feedback aportativo. Por lo tanto, tengo que aprender a decir las cosas para que les sume, no para que les reste. Entonces tengo que tener claro que no me puede dominar mi ego a la hora de decir las cosas, porque el ego no suma. Cuando tú le dices algo a la gente y automáticamente le tocas el ego y salta, en ese momento hay una labor importantísima por parte nuestra, y es que tenemos que retroceder. Porque cuando a una persona le tocas el ego y salta, no podemos mantener un diálogo adulto. La reacción cuando le tocas el ego es una reacción de niño. Y cuando tú quieres mantener un diálogo entre un adulto y un niño es muy complicada, sobre todo cuando buscas que esa persona mejore. Por lo tanto, le tengo que elevar un nivel. Y el nivel es elevarlo para que sea adulto. Y esa adultez no viene dada por el ego. Esto lo explico de una forma muy sencilla, con una metáfora fácil de asimilar. Cuando nosotros nos tomamos un medicamento, y ese medicamento, una vez que lo tomamos, puede ocurrir dos cosas. Una es que, según lo tomamos, al cabo de un rato nos salga un sarpullido o sencillamente nos genera un desajuste intestinal y no nos anule la patología. Ahí solemos decir que el medicamento ha generado una reacción en nosotros. Eso no es positivo, a priori no es positivo. Pero por otro lado nos podemos tomar un medicamento y ese medicamento puede generar una sinergia con el resto de nuestro cuerpo hasta el punto que se unen y terminan anulando la patología. Ahí solemos decir que el medicamento o el tratamiento ha respondido correctamente. Por lo tanto, reaccionar es negativo. Responder desde la comprensión es positivo. ¿Cuándo se reacciona? Cuando te toco el ego. Por eso cuando observes a alguien que según le hablas salta, o tú mismo que saltas automáticamente para defenderte, te acaban de tocar el ego, acabas de perder el control. Ahora, cuando a ti te hablan y digieres todo lo que te están diciendo, lo comprendes y a partir de ahí puedes dar una respuesta, puedes estar de acuerdo o no, eso es indiferente, pero ya tienes claramente la comprensión de lo que te acaban de decir, en ese momento estás generando una respuesta y estás trabajando desde un adulto. Por eso, para comunicarnos con nuestros equipos, es fundamental que comprendamos cuál es la razón por la que hacen lo que hacen. Y cuando yo comprendo lo que hacen, entonces ahí yo le puedo sugerir cosas, pero primero la gente no quiere estropear las cosas a propósito. Si lo hacen es por un concepto de ignorancia. Entonces quiero comprender desde dónde hacen las cosas, tanto los aciertos como los mal llamados fallos, porque un fallo no es un fallo, sino es un aprendizaje. Y es importante que no reaccionemos y que sí comprendamos y respondamos correctamente. Lo primero es comprender que el ego y el resultado nunca van de la mano. El ego está para enseñarnos, nos muestra lo que necesitamos aprender. Pero si el ego nos domina, automáticamente no estamos capitalizando el aprendizaje. Este es un punto importante. Por otro lado, el equipo que tienes, siempre plantéate esto, el equipo que tienes es el equipo justo que tienes que tener para seguir creciendo tú. Yo sé que el equipo no es perfecto, todos buscamos la perfección, pero no es perfecto. Es decir, seguramente no todas las personas que tú tienes ahí son las personas que te gustaría tener, pero las tienes. Entonces, ¿qué significa? Que si lo tienes, por alguna razón lo tienes. Y aquí es donde te voy a hacer un par de reflexiones. Si tú quieres ser un erudito en la paz mundial, ¿con qué tipo de personas vas a tener que lidiar? O mejor dicho, ¿en qué entorno vas a tener que lidiar? ¿En un entorno en guerra o en un entorno en paz? Si tú te quieres convertir en una autoridad, seguramente habrás respondido en un entorno en guerra. Y si te quieres convertir en una persona que maneje muy bien las relaciones con los demás, ¿con qué tipo de personas te vas a tener que relacionar? ¿Con las personas que te llevas muy bien o con las personas que no te llevas tan bien?
Las que nos enseñan más son aquellas con las que no nos llevamos tan bien. Y si tú te quieres convertir en un referente a la hora de gestionar equipos, ¿cómo te vas a convertir en un referente? ¿Con personas con las que todo va bien y fluidamente? ¿O con equipos en los cuales hay roces o situaciones que algunas veces son difíciles de llevar? Estos segundos son los que te van a enseñar. Por eso, aunque yo no soy habitualmente de dar consejos, sí te puedo decir algo. Si alguno que te puedo dar es que al equipo que tienes hoy, dale las gracias, con sus más y con sus menos, porque ese equipo es el equipo justo que tú tienes que tener hoy para seguir creciendo hoy y convertirte en una autoridad y en una referencia en la gestión de equipos de alto rendimiento.